nanosensor en lugar de un sensor tradicional y pues vimos que hay diferentes ventajas, muchas de ellas o la mayoría de ellas relacionadas con su tamaño y las propiedades que surgen al tener estas nanoestructuras. Entonces vimos que existen diferentes tipos de nanoestructuras y también materiales nanoestructurados, los cuales pues entre ellos podemos encontrar materiales con alta porosidad que permiten pues, la absorción de moléculas de interés, ya sea moléculas contaminantes o moléculas que se vayan a liberar posteriormente, moléculas de funcionalización, entre algunas otras. También pues existen las nanopartículas, nanopruebas o nanosondas que lo único que hacen es dar un análisis del interior de, por ejemplo, una célula o del interior de un sistema. También pues tenemos nanoalambres y en general en la actualidad pues la mayoría de los nanocompuestos están constituidos de forma que sean sistemas inteligentes o sensibles al entorno. Entonces muchos de ellos están funcionalizados de tal forma que la funcionalización ayude a responder a estímulos del entorno en el que se encuentran. pH, temperatura, eh, forma, tamaño, gradientes de concentración, etcétera. Entonces, normalmente pues tenemos, por ejemplo, ya sean estructuras convencionales como en el caso de las nanoestructuras como nanotubos de carbono, fulereno y grafeno, los cuales pues igual se pueden funcionalizar para que respondan a estímulos. También tenemos nanoestructuras de tipo liposoma, como les había comentado ayer, donde varíe lo que viene siendo el interior y el exterior del liposoma y pues que también estos respondan a estímulos, sobre todo porque tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Hay partículas tipo virus, muchos de los sistemas nanoestructurados y sobre todo en los sensores pues tratan de imitar a las partículas que ya existen en la naturaleza, ya que pues ya son bastante eficientes, entonces simplemente tratamos de imitar las moléculas que ya existen y con ello pues también sus funciones. También existen nanopartículas o nanoestructuras metálicas con alta cristalinidad que se abordarán más a detalle en la unidad 2 cuando veamos nanosensores como son los nanoclústeres, los puntos cuánticos, nanopartículas metálicas. Como les había dicho, pues también existen nanoestructuras orgánicas, entre ellas los dendrímeros y pues también los alótropos del carbono y pues los puntos cuánticos que les comentaba anteriormente. Entonces, estos son simplemente algunas de estas nanoestructuras que pueden utilizarse como base para obtener un sensor, ya con la funcionalización adecuada para que respondan a estímulos de cómo es la estructura general de un nanosensor. Entonces, en un nanosensor, nosotros pues aquí tenemos representado el nanosensor como esta figura central, donde tenemos la parte nanoestructurada, ya sea una nanopartícula o cualquier otra nanoestructura, la cual va a tener a su alrededor o en su superficie o ella misma va a ser el sitio de reconocimiento. Aquí los marco de esta forma. Para ello vamos a tener moléculas de analito o las moléculas a reconocer que van a tener la forma, las características y también el tamaño adecuado para interaccionar con el sitio de reconocimiento. También en el entorno o en el medio, en el área, vamos a tener moléculas que puedan competir, moléculas que tengan forma similar, características similares o propiedades similares a las del analito, que también en dado caso o en algunos sensores pueden entrar en dicha cavidad y ya dependiendo de las interacciones supramoleculares que tengan, pueden quedarse ahí o pueden tener una interacción más débil que las moléculas del analito y posteriormente ser desplazadas por el analito,
o en algunos casos, que es lo que no se desea, tengan una unión más fuerte que las moléculas del analito porque tengan interacciones supramoleculares más fuertes y por lo tanto pues no sea un sensor muy selectivo para la molécula de interés. También pues muchas veces tenemos un estímulo externo que aquí marqué con algunos signos de interrogación que ya les había dicho que dependiendo de en qué región se vaya a encontrar el nanosensor, pueden ser temperaturas, pueden ser pH, puede ser concentración, puede ser eh, solventes, pueden ser medios complejos como son los biológicos. Entonces puede haber muchos estímulos externos que afecten las propiedades de forma positiva o negativa al nanosensor. Este puede responder activándose o desactivándose en algunos casos. Entonces, pues aquí tenemos toda un área de interacción del sensor o lo que se considera el ambiente químico, que también se tiene que tomar en consideración a la hora de diseñar un sensor, ya que como les mencionaba ayer, el sensor no solamente va a estar en contacto con moléculas de competencia o con la molécula de interés, sino que también va a estar en un medio, un solvente que va a tener su propio ambiente químico, que puede reaccionar en dado caso con el sensor y cambiar sus propiedades. Entonces todo eso se tiene que estudiar previamente. Y pues finalmente el sensor, como vimos también ayer, va a tener una transducción que pues, se lleva a cabo por un equipo. Dependiendo de la naturaleza del sensor, se puede medir una respuesta de salida óptica, electrónica o también física o visible. Y pues finalmente obtenemos nuestra respuesta de salida y al final pues ya podemos nosotros analizar la información que obtenemos, procesarla y ver qué podemos modificar en el sensor para favorecer el sensado o qué podemos cambiar para que no interfieran tanto las moléculas de competencia. Entonces vamos a ver un poco lo que es el reconocimiento molecular. Los sensores cuentan con un área de reconocimiento que le permite interaccionar con una especie de interés. Entonces se supone que nosotros vamos a diseñar un sensor para que solamente interaccione con la molécula que nos interesa. Ya dependiendo del área, pues también vamos a tener en consideración que no sea afectada por el medio. Entonces esa molécula de interés o esa especie de interés es conocida como ligando. El área de reconocimiento comúnmente se llama receptora. Entonces normalmente tenemos una interacción con el del receptor con el ligando. Nuevamente el ligando es la especie de interés y el receptor sería el nanosensor en este caso. También pues deben haber escuchado algunos de ustedes que a estos sistemas de reconocimiento molecular que son bastante selectivos se les conoce como anfitrión huésped. Entonces el anfitrión es la molécula sensora y el huésped es la molécula del analito que llega a situarse en la región de interés o a interaccionar con la molécula huésped. Entonces el anfitrión tiene que poseer una estructura específica diseñada de forma natural o artificialmente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues como sabemos, o como les mencioné también, nosotros los científicos tratamos de imitar a la naturaleza. En muchos casos, los sensores que nosotros utilizamos o que nosotros tratamos de diseñar, la parte receptora ya existe, sobre todo en sistemas biológicos. En sistemas biológicos, pues ya hay sistemas dentro de nuestro cuerpo o dentro del cuerpo del ser vivo que estemos estudiando que pueden sensar determinadas especies dañinas para nuestro cuerpo o benéficas para nuestro cuerpo. Entonces lo que hacemos nosotros como científicos es usar esa molécula que sabemos que es capaz de determinar a otra y simplemente la adherimos a una parte sensora que actúe como transporte o para amplificar la señal o que nos permita manipular
a la molécula de interés y que llegue solamente al área deseada. Entonces, en muchos casos, nosotros no diseñamos la parte sensora, simplemente le damos un medio para llegar al área de interés o para recoger nosotros la información del lugar en el que se encuentre. O en muchos otros casos, tomamos como referencia la naturaleza y químicamente diseñamos una molécula similar que pueda tener esos mismos o esas mismas interacciones supramoleculares que ya tiene la molécula natural y así puede interaccionar con un huésped. Entonces aquí tenemos representado un sensor, específicamente un sensor de una enzima. Entonces aquí tenemos que el sustrato se une al sitio activo de la enzima. Entonces aquí el sitio activo es el que tiene esta forma y va a tener ciertas interacciones supramoleculares o ciertas propiedades que pueden ser aprovechadas por el sustrato. Entonces normalmente nosotros como científicos tratamos de manipular esta superficie, esta forma y estas propiedades del sustrato, perdón, del sensor, para que se pueda unir el sustrato con una fuerza grande y con una especificidad y selectividad grande. Entonces aquí lo vemos representado con una forma complementaria. Posteriormente obtenemos el complejo, en este caso unido a la enzima, o en el caso de cualquier sensor, pues se uniría a la especie de interés. En este caso, pues se produce un cambio en lo que es el sustrato. Esto podría representarse, por ejemplo, con un sensor para moléculas contaminantes, donde nosotros interaccionemos o el sensor interaccione con una molécula contaminante y posteriormente descomponga esa molécula contaminante en moléculas menos contaminantes. Finalmente, pues el sensor libera en ese ejemplo a la molécula contaminante, quedando nuevamente disponible para sensar nuevas moléculas. O aquí igual en el caso de la enzima, transforma al sustrato en otras moléculas de interés y finalmente las libera y nuevamente está disponible para seguir realizando dichas actividades. También otra forma con la que nosotros podemos oír este tipo de interacciones anfitrión-huésped es como un concepto que se llama llave cerradura, ya que pues, este tipo de interacciones son específicas y selectivas en un sensor. Entonces también se lo pueden encontrar de esa forma. Y pues en muchas de estas moléculas están inspiradas, como ya vimos, en enzimas, proteínas, antígenos, anticuerpos, etc. Entonces, como les había mencionado también, todo este tipo de sensores o nanosensores que vamos a tener nosotros van a tener interacciones de tipo supramoleculares o interacciones no covalentes, porque si no, pues no serían un sensor, serían simplemente una sonda. Interaccionarían con la molécula de interés, se pegarían y pues ahí terminaría la función del sensor. O nos daría nuestra respuesta, pero ahí terminaría la parte del sensor. Las interacciones no covalentes pues son relativamente débiles comparadas con las interacciones covalentes. Sin embargo, al ser muchas estas interacciones supramoleculares y ser básicamente en puntos importantes de las moléculas, son altamente específicos y altamente selectivos. Entonces, estas interacciones en los sistemas biológicos, sobre todo, son de vital importancia para moléculas relativamente grandes. Entonces, por ejemplo, moléculas como el ADN se encuentran unidas por interacciones no covalentes, principalmente por enlaces de hidrógeno entre los grupos ácidos o grupos amina que tienen los aminoácidos que conforman el ADN, mientras que también tienen interacciones de tipo pi-pi o interacciones de tipo dipolo, en algunos casos, entre una base y otra. Todo ese tipo de interacciones supramoleculares son relativamente débiles, como les mencioné. No hay enlaces covalentes en la molécula del ADN entre
un aminoácido y otro. Sin embargo, pues vemos cómo esas fuerzas débiles son tan importantes que forman las cadenas de ADN, los cuales pues prácticamente explican y contienen toda la información de los seres vivos. Entonces pueden ver lo importante que son estas interacciones supramoleculares, lo selectivas que pueden ser y los sensibles que pueden ser también en algunos casos. Aquí vemos también en el caso de una molécula organometálica o en una molécula orgánica que también puede actuar como un nanosensor, cómo es capaz de sensar a un metal, en este caso a potasio. Entonces, este sensado se da a través de interacciones supramoleculares, principalmente interacciones electrostáticas, ya que el metal tiene una carga y que hay dipolos o que hay cargas parciales en los átomos de la molécula, o puede haber cargas formales también en algunas moléculas, o simplemente se da por interacción de dipolos cuando nosotros tenemos electrones libres, por ejemplo en orbitales D, en orbitales P, pueden entrar los electrones de otros elementos y pues también formar un enlace coordinado en el caso de los metales. Y pues finalmente también en otras moléculas orgánicas hay interacciones supramoleculares que en muchos casos son las que conforman cristales o estructuras altamente estables como son los cristales, ya que estas interacciones supramoleculares son repetitivas. Entonces es muy importante tener en cuenta que un nanosensor va a estar conformado por varias interacciones supramoleculares con las que va a reconocer a la molécula de interés. Son pocos o prácticamente nulos los nanosensores que vayan a tener una interacción de tipo covalente. Algunas de estas interacciones supramoleculares, empezando por las interacciones electrostáticas, que son las más comunes que podemos, bueno, las más conocidas que podemos toparnos. En este tipo de fuerzas se generan por la interacción de especies moleculares que posean carga en su estructura, ya sea en reposo o en movimiento. La diferencia es que cuando tengan movimiento pues van a generar un campo magnético y un campo eléctrico, que en muchas ocasiones ese campo magnético o ese campo eléctrico también puede ser aprovechado o puede interferir en las especies supramoleculares o en los sensores. Entonces, por ejemplo, nosotros de caracterización óptica, que las cargas pueden afectar, por ejemplo, la fluorescencia. También el campo magnético puede afectar la fluorescencia. ¿De qué forma? Cuando los electrones interaccionan con un campo magnético muy fuerte, pues estos electrones pueden cambiar su spin y al cambiar su spin ya no pueden regresar a su nivel energético HOMO y por lo tanto ya no pueden emitir fluorescencia. Entonces también tienen esa importancia las especies supramoleculares en sensores, sobre todo en sensores que vayan a tener una respuesta óptica cuya respuesta sea de prendido o de apagado de fluorescencia y que pues afecte por el campo magnético, sobre todo de especies metálicas con carga, que son las que tienen más electrones desapareados y por lo tanto pueden tener un campo magnético más grande. Y bueno, las interacciones supramoleculares pueden ser de atracción o repulsión. Ya sabemos que dependiendo pues si ambas partículas o ambas moléculas tienen una carga negativa o positiva, se van a repeler, pero si tienen cargas opuestas, se van a atraer. Entonces, ese tipo de atracciones también son importantes para tomarse en consideración y en algunos casos contribuyen a que se acerque el anfitrión al huésped. Se acercan por atracción electrostática. Aquí lo vemos representado del lado derecho, una representación de la ley de Coulomb, donde pues, el efecto que ejerzan las cargas va a depender de la distancia a la que se encuentren.
Otra interacción que es muy importante son los enlaces de hidrógeno, que también son conocidos como puentes de hidrógeno. Y es un tipo de fuerza electrostática que existe entre partículas que tienen heteroátomos, los cuales polarizan el enlace o forman una carga parcial, e hidrógeno, el cual se podría considerar como deficiente electrónicamente. Entonces, esa polarización hace que haya una interacción de un átomo rico en electrones, como es un heteroátomo, flúor, nitrógeno u oxígeno, con un hidrógeno que está deficiente en densidad electrónica, ya que se encuentra unido a otro heteroátomo, y es así como se forman los enlaces de hidrógeno. Aquí podemos ver la fuerza relativa de los enlaces de hidrógeno dependiendo de los heteroátomos que participen en la formación de los enlaces, donde el enlace de hidrógeno que tiene mayor fuerza es el que se da entre hidrógeno y flúor, donde tiene una fuerza prácticamente igual a la de un enlace covalente, por lo que se han encontrado interacciones en sistemas que son bastante útiles a la hora de detectar ciertas especies. Estas interacciones supramoleculares son importantes porque dependiendo del analito que nosotros tengamos o la molécula que queramos censar, vamos a diseñar un sensor que pueda tener esas interacciones supramoleculares con el analito. Si es una molécula cargada, vamos a intentar diseñar un sensor que tenga una carga contraria para que atraiga esa carga. Por ejemplo, en los floculantes, que son un tipo de sensores que se utilizan en el área ambiental, sobre todo no solo para censar metales, sino que también para que precipiten y puedan ser aislados del medio y retirado el contaminante. Entonces los floculantes lo que hacen es que tienen bastantes cargas en su estructura, pueden ser nanoestructuras de tipo poliméricas o supramoleculares, las cuales al tener cargas pues atraen a los metales contaminantes por fuerzas electrostáticas y posteriormente al cancelarse esas fuerzas electrostáticas precipitan en el medio, solamente quedando en la superficie del medio aquellas especies que no han neutralizado su carga y finalmente pudiendo ser aisladas del medio. Eso solamente es una de las muchas aplicaciones que podrían tener. Como floculante, principalmente porque tiene grupos funcionales que son ionizables, que se pueden protonar o desprotonar dependiendo del medio de reacción. Entonces, por ejemplo, en las descargas industriales a veces provienen de procesos químicos en ambientes ácidos o en otros casos provienen de ambientes en medios básicos. Entonces, el quitosano pues, puede cambiar sus propiedades dependiendo del medio, tener cargas y de esa forma interaccionar con otras especies. Cuando interacciona con los metales, pues llega a cierto peso molecular que hace que precipite o simplemente por aislarse de las otras partículas que tienen carga. Hay varios fenómenos que afectan o que hacen que precipite esta partícula. Una de ellas, pues bueno, al cambiar al estar, por ejemplo, protonadas inicialmente e interaccionar con una molécula con carga contraria, se neutralizan y esa neutralización disminuye la solubilidad en un medio. Y al disminuir la solubilidad en ese medio, se pueden aislar. Otro tipo de interacciones supramoleculares son las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas, básicamente, pueden ustedes haberlas escuchado como dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo-inducido, dipolo-inducido. Entonces, estas fuerzas se forman a partir de la polarización de una molécula, la cual pues no tiene carga formal, sino que tiene cargas parciales. Para ello debe existir un momento dipolar o una diferencia entre la polaridad de los átomos que conforman a la molécula. Entonces, aquí vemos diferentes moléculas de agua, las cuales tienen una diferencia en la electronegatividad entre los átomos de oxígeno, que son los rojos, y los átomos de hidrógeno, que son los blancos. El átomo de oxígeno es más electronegativo, entonces tiene una carga parcial negativa, ya que los electrones pues son cargas negativas. En cuanto
al hidrógeno o los hidrógenos, al ser más eficientes en electrones que el oxígeno, van a tener una carga parcial positiva, ya que pues, son deficientes en cargas negativas o electrones. De esta forma, pues se van a dar dipolos, se van a dar dipolos. En este caso pueden ser inducidos o no inducidos. En este dipolo, pues van a interaccionar las partes de la molécula que tengan una carga negativa con las que tengan una carga parcial positiva. En este caso específico, formando enlaces de hidrógeno, como ya les había mencionado, es un tipo de polarización, pero pues puede haber distintos tipos de polarizaciones en las cuales pues tengamos esa diferencia de electronegatividad entre los átomos que conformen a la molécula. Lo mismo se puede dar en algunos polímeros que tengan cargas en su estructura. Esos polímeros pues, pueden crecer por medio de las cargas y posteriormente un agente que reaccione y que una ya químicamente a los componentes de la reacción. Entonces, este sería un tipo de dipolos. Hay otros tipos de dipolos que al estar en presencia, por ejemplo, de un campo eléctrico, se polarizan, que sería un dipolo inducido, ya que por sí solos no presentarían un dipolo. O en algunos casos también se presenta un dipolo inducido entre moléculas simétricas o similares. Por ejemplo, cuando yo tengo dos cloros, pues no hay una diferencia de electronegatividad entre los dos cloros, pues son iguales o átomos iguales. Pero si uno de estos dos cloros está en contacto con una superficie con carga positiva, por ejemplo, la densidad electrónica de los enlaces o del enlace va a irse o va a polarizarse hacia el lado de la carga positiva, creando una carga parcial negativa del lado derecho y una carga parcial positiva del lado izquierdo. Esto sería un dipolo inducido, un dipolo que inicialmente no existía, pero que mediante la interacción con el medio se está generando. Por otra parte, también tenemos interacciones hidrofóbicas. Son interacciones que se dan entre moléculas que no poseen afinidad al agua, que quiere decir que no pueden formar dipolos con el agua o no tienen un momento dipolar. Y por lo tanto, estas interacciones están impulsadas por una estabilización energética. Entonces, si son más energéticos orientándose hacia el agua, pues no van a querer orientarse hacia el agua, se van a orientar hacia el otro lado, van a ser hidrofóbicos. Entonces los grupos funcionales van a estar hacia el lado contrario del agua. Sin embargo, si tienen una menor energía, cuando los grupos funcionales están orientados hacia el agua, pues van a ser hidrofílicos. Este tipo de orientaciones están regidas principalmente también por fuerzas de Van der Waals, donde, como les mencionaba, la parte que pueda formar un dipolo con la superficie hidrofílica o hidrofóbica se va a orientar hacia ella. Entonces, si tenemos una parte orientada hacia el agua, quiere decir que está interaccionando de cierta manera con el agua, mientras que la otra parte de la molécula va a ser una región la cual pues no va a tener una interacción o no va a tener un dipolo que pueda interaccionar con el agua, por lo tanto se va a orientar hacia el otro lado. Y al irse orientando de esta manera, estas partículas van a ir disminuyendo su energía superficial. Muchas veces esa energía superficial se disminuye formando esferas, como los casos de las micelas. Las micelas tienen grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, entonces ciertas partes se orientan hacia el agua y ciertas partes se orientan hacia el lado contrario. En algunos métodos de síntesis de nanopartículas se utilizan estas micelas, ya que el tamaño de la micela define el tamaño de la nanopartícula. En el interior de las micelas se lleva a cabo la reacción para la formación de la nanopartícula y se aísla del exterior. Cuando hay energía, por ejemplo agitación o por ejemplo ultrasonido, se puede propiciar que interaccionen dos de estas micelas, aumentando el tamaño de las nanopartículas.
Entonces es una forma de aprovechar las interacciones hidrofílicas o las interacciones hidrofóbicas. Eso que les comentaba, aquí lo podemos ver en la imagen que tenemos en la parte de abajo, donde tenemos dos moléculas, las cuales son hidrofóbicas, entonces se encuentran aisladas del agua, rodeadas por moléculas de agua, pero sin disolverse o sin interaccionar con ella. Entonces tienen lo que se conoce como una esfera de solvatación. Cuando estas dos moléculas o estas dos micelas, si es el caso, interaccionan, porque hubo movimiento, porque hubo energía, pues estas dos moléculas van a poder interaccionar, van a poder crecer o van a poder tener una reacción química, pero van a seguir formadas o rodeadas por una molécula o una capa de solvatación, y pues de esta forma se van a mantener aisladas o sin reaccionar las partes internas de la molécula con el agua. Entonces, esto es muy importante, ya que no solamente se utilizan sensores, sino también se utiliza en síntesis. Bueno, las moléculas siempre van a buscar tener la menor energía. En algunos casos va a ser cuando tienen la parte orgánica hacia el interior, que es la que no interacciona con el agua. Entonces van a tratar de minimizar su energía orientándose de forma que no interaccione con el agua si son hidrofóbicas. Pues en el caso de moléculas hidrofóbicas, minimizan su energía formando en algunos casos esferas, formando micelas y orientando los grupos hidrofóbicos hacia el lado contrario del agua. Si nosotros tenemos un medio que no es agua, o si cambiamos de medio, ahora la menor energía se va a obtener al revés. La parte orgánica se va a orientar hacia el nuevo solvente y ahora el agua va a estar en la parte central. Entonces supongamos que nosotros estamos en un medio acuoso. Entonces digamos que la cabeza, que es como se le llama a esta parte de la molécula, es hidrofílica. Y esta parte es hidrofóbica. Normalmente la parte hidrofóbica es un compuesto orgánico que no puede tener interacciones de tipo van der Waals o dipolos. Si yo estoy en un medio acuoso, digamos que estoy en agua, entonces yo voy a tener que la menor energía en esta molécula se va a dar cuando se minimice el contacto de la parte hidrofóbica con el agua. De esta manera, entonces van a entrar en contacto las partes hidrofílicas con el agua y la parte hidrofóbica se va a alejar del agua y de esa forma se va a minimizar la energía. Y pues va a crear aquí un espacio en el que se puede aprovechar en algunos casos o en algunos casos pues la parte externa. Pero si nosotros pasamos a un medio diferente de agua, un medio orgánico, entonces ahora va a ser energéticamente inestable esta micela, por lo tanto, ahora, como estamos en un medio orgánico, se va a orientar de forma contraria y de esa forma va a minimizar la energía. Ahora la parte hidrofóbica está hacia afuera, interaccionando con el medio orgánico, y la parte hidrofílica se encuentra hacia adentro. Supongamos que tenemos una poca más agua en menor proporción. Por ejemplo, aquí medio tendríamos agua o un medio acuoso, mientras que en el exterior pues tendríamos el medio orgánico. Aquí al contrario, si el medio orgánico está en menor proporción, pues lo tendríamos en la parte central, que normalmente eso ocurre en algunas reacciones para obtener nanopartículas, ya que pues el solvente, por así decirlo, o el reactivo, es encerrado por la micela junto con los otros reactivos. Entonces ahí empieza a crecer y formarse la nanopartícula alejado del agua. Cuando ya queremos liberar a la partícula o ya la estabilizamos, pues simplemente hacemos un cambio en el medio, puede ser de solvente o de pH.